¿Qué tal? Buenas noches con todos. Les saluda Milcar Benítez. Bueno, para presentarme, soy ingeniero electricista. Actualmente trabajo como especialista de protecciones en red de energía del Perú, pero también me he desempeñado como ingeniero SPAT, especialista SPAT también en red de energía del Perú. El tema que vamos a tocar el día de hoy es la introducción al curso que vamos a estar arrancando la próxima semana, el día 25, que consiste en lo que es el curso de control en subestaciones eléctricas. ¿Y por qué es importante este tema, no? Mayormente cuando hablamos de subestaciones eléctricas estamos hablando de la parte de potencia, los interruptores, los transformadores de potencia, las líneas de transmisión, ¿correcto? Es lo que obviamente se nos viene a la cabeza, ¿no? Pero todos esos parámetros que están en el mismo, que se generan de esos sistemas, se requieren ser monitoreados. Y también se necesita hacer maniobras, por ejemplo, o para regular tensión o para desconectar elementos. Entonces, a lo largo del curso vamos a ir desmenuzando cada uno de estos componentes que permiten el control de una subestación, ¿no? Desde la parte del equipo más básico, que serían pues los que generan todo esto, que son los IEDs, hasta los protocolos, las redes que permiten las comunicaciones para estas señales llegan a un centro de control, ¿no? Vamos a comenzar aquí a presentar. Entonces, espero que todos estén viendo mi pantalla. Cualquier cosa, duda, me pueden consultar con toda confianza. Para los que tengan alguna duda o quieran saber un poco más sobre lo que va a tratar el curso. De todas maneras, hay unos temitas que voy a ir adelantando para que vayan teniendo una idea en qué va a consistir el curso, ¿no? El curso consiste en 5 fechas, 5 clases. La primera, la clase que vamos a ver, es el estado de arte de los sistemas de control. Vamos a hacer una revisión de todas la evolución de las subestaciones eléctricas desde el punto de vista de control. Es decir, vamos a ver desde las primeras implementaciones que ha habido, que son subestaciones donde normalmente requerías que hubiera un personal perenne ahí. En las subestaciones, por ejemplo, acá en Perú tenemos personal las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Y ellos eran los que tenían que tomar las lecturas, las medidas manualmente, ¿no? Para ir registrando, ¿no? Esas son las primeras implementaciones, ¿no? Hasta las primeras aplicaciones de la RTU, donde vamos a mostrar diferentes instalaciones. De acá aparecen los gateways, que son los equipos que ya utilizan protocolos de comunicación, y eso va reduciendo poco a poco lo que es el tema del cableado, y hasta que llegamos a la máxima expresión, que son las subestaciones digitales, ¿no? Donde nosotros tenemos ya casi la desaparición del cobre, ¿no? Vamos a ver las diferentes, así como están implementadas en varias subestaciones. Vamos a mostrar subestaciones de ejemplo, vamos a mostrar bastante, algunas fotografías para que tengamos una idea de qué consiste eso, ¿no? En la segunda fecha vamos a tener, ya vamos a comenzar a disgregar los elementos que forman un sistema de control. Porque como le dicen, eso es un sistema, ¿no? Y un sistema está formado por varios componentes, ¿no? Entonces vamos a comenzar a describir en la segunda clase cada uno de estos elementos, ¿no? Vamos a mostrar los IEDs, que en este caso son lo que conocemos como los relés, los controladores de bahía, los medidores, que son los equipos sensores en una subestación eléctrica, ¿no? Así como tenemos sensores de temperatura, de caudal, en otros tipos de procesos, como un proceso minero, por ejemplo. En las subestaciones eléctricas, los principales sensores son los relés y los controladores de bahía y los medidores, que son los que toman la información del sistema
ya sea a través de los TC, los TT, ¿no? Y se obtienen los parámetros de tensión y corriente, y con eso todos los demás parámetros como potencia, frecuencia, etcétera. Entonces, todo eso vamos a ir desgrigando, todos esos, los componentes, cómo se construye un IED, las consideraciones que debemos de tener al momento de también hasta adquirir un IED, ¿no? También, una vez que yo tengo los IEDs, que normalmente son equipos aislados, es como en tu casa, como si tú tuvieras tu computadora, ¿cómo unes esas computadoras? ¿Cómo hace que esas computadoras se comuniquen? Sería a través de los switches, que son los equipos que están acá. De ahí tenemos entonces vamos a abrir los diferentes tipos de switches, algún tipo de marca, las consideraciones también que tenemos que tener. La idea es que ustedes salgan del curso y cuando lleguen a una subestación sepa reconocer cada elemento que hay, ¿no? Es decir, porque a veces cuando uno va a una subestación por primera vez se abruma ante la cantidad de equipos que puede haber, pero la idea es que el alumno salga del curso con una idea clara. Mira, este equipo sepa ubicar, este equipo me sirve para esto, este equipo me ayuda para este tema. Entonces, por ejemplo, vamos a definir algunos tipos de los switches que se tienen, qué características se debe de tener y para qué sirve, ¿no? Una diferencia entre un switch y un router, por ejemplo, ¿no? También vamos a hablar de otros componentes un poco más antiguos, pero aún así muy usados en el mercado, que son los terminal serial, porque todavía tenemos, si bien se han desarrollado mucho los protocolos utilizando TCP, es decir, todo lo que es fibra óptica o puertos de Ethernet, todavía existen protocolos como los protocolos seriales que son muy robustos y son todavía muy usados, ¿no? Otros de los componentes que se van a ver son las mini RTU, que también son muy usadas, es decir, no, a veces hay señales o equipos que todavía no están desarrollados o a veces puede haber modernizaciones o estaciones que requieran que hayan equipos antiguos, y una de las maneras que se puede hacer eso es mediante un RTU, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría saber si de los que están aquí presentes, si hay alguno que, por ejemplo, conoce alguna subestación o trabaja tal vez directamente con este tipo de equipos, ¿no? Sería bueno alguna, o puede contar su experiencia, si tiene experiencia alguna con estos equipos que estoy describiendo acá, ¿no? Que están relacionados directamente en la parte de control, ¿no? No sé si alguien se anima a comentar, ¿no? No sé si hay alguno que haya conocido una subestación, que sepa lo que es la parte de los relés, reconocer los tableros, porque normalmente cuando, al menos lo electricista y lo más llamativo en una subestación es los equipos de patio, ¿no? Que son más grandes, más llamativos, pero finalmente ese equipo, si es que no tiene acompañado un sistema de control que pase la información, es un equipo que a veces no puede dar no da información, es mudo, ¿no? Entonces, para eso son los sistemas de control, para poder monitorear el estado de esos equipos, si tienen alarmas, por ejemplo, ¿no? No sé si alguien se anima por ahí a comentar, ¿no? Dentro del siguiente módulo tenemos lo que es las arquitecturas. Entonces, en la clase número 2 estamos hablando, en esta de aquí, son los elementos sueltos, por así decirlo, ¿no? Pero en lo que son en la parte de la arquitectura es cómo juntamos todos esos elementos que están aislados, cómo ya comienzan a interactuar, cómo se unen para ya realmente formar un sistema. Entonces se van a definir varios tipos de redes que son las que se utilizan actualmente. Y vamos a comenzar de una de las más básicas, por ejemplo, una red radial. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una red radial? La que tenemos prácticamente en nuestras casas. Tenemos en nuestras casas un router y normalmente todos los equipos se conectan a ese router. No.
pero por ejemplo pero en una subestación eléctrica tú no puedes tener una red porque lo que se busca es que se tenga una confiabilidad. Entonces si se te malogra, por ejemplo en tu caso se malogra tu router, se te va todo el internet, ¿no? Entonces en una subestación no podría pasar eso, ¿no? Entonces ahí comienzan a aparecer diversas redes que van buscando lo que es una mayor robustez, ¿no? Y una de esas son las redes de RCTP, de hay otras redes que son el PRP, y se va a hablar sobre las implementaciones de redes, pero en subestaciones digitales, que no es que sea la subestación digital una, una red distinta, lo único que hace es utilizar las anteriores, pero ya aplicado a las estaciones digitales, ¿no? Que también vamos a hablar sobre algunas implementaciones, algunas recomendaciones de instalación que pueden encontrar en las subestaciones digitales, ¿no? Ellos actualmente una de las redes más importantes son las del PRP, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguien que tenga conocimientos, por ejemplo, en redes, ¿no? Actualmente una de las cosas que yo siempre recomiendo a las personas que se dedican a la parte de eléctrica y también en parte de control es meterse a estudiar, por ejemplo, redes, ¿no? Es decir, realmente actualmente conocer redes es muy importante en cualquier proceso. Es decir, no solamente en sus estaciones eléctricas, sino en cualquier proceso industrial, el conocimiento de redes es muy importante, ¿no? Entonces eso es una recomendación que yo doy. Y conocer los tipos de redes y entender la filosofía de funcionamiento de cada una de ellas es primordial para poder atender algún problema que sucede en la red. Si usted no entiende la filosofía de cómo funciona la red, muy difícilmente va a poder encontrar algún tipo de falla si es que la red presenta algún tipo de intermitencia. Con la filosofía de cómo funciona una red, usted puede encontrar los posibles problemas para poder solucionarlos y mejorar la confiabilidad de la red, ¿no? En el cuarto módulo, una vez que ya tenemos armado todo el sistema, ¿qué va a pasar a través de esos sistemas? Es decir, ¿qué va a aparecer? Es decir, ¿qué voy a transmitir? ¿No? Entonces, para eso son los protocolos de comunicación. Si yo establezco una arquitectura, tendría que yo conocer los protocolos que puedo transmitir, pues, y cada protocolo también tiene su medio, ¿no? Hay protocolos que trabajan de manera serial y otros protocolos que trabajan sobre Ethernet, ¿no? Entonces yo necesito también entender cuáles son los protocolos. Por ejemplo, si yo quiero desplegar un sistema en 6850, por ejemplo, no sé, por ejemplo, alguien que conozca el protocolo 6850, eso es un protocolo que trabaja primordialmente sobre Ethernet. Entonces, si yo quiero instalar, por ejemplo, en mi subestación, voy con todas las ganas de decir, mira, no, el protocolo actualmente, el que está en, ahorita de moda, por así decirlo, es el 61850. Entonces, yo quiero implementarlos. Para eso primero yo tendría que tener una red, ¿no? Si mis equipos no soportan una red y mi subestación o mi planta no tiene una red de internet, entonces no podría aplicar. Entonces es muy importante reconocer también eso, los tipos de protocolos, los parámetros que debo tener en cuenta, ¿no? Y es lo que vamos a ir mostrando, las características de cada uno de nuestros protocolos, principalmente para qué uso le damos en las subestaciones eléctricas. Todo eso lógicamente está abocado a los protocolos que se usan en la parte eléctrica, ¿no? Porque, por ejemplo, acá aparece el protocolo MATBUS o el DNP3 que son muy usados en la parte minera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el protocolo 61850 es un protocolo netamente usado para subestaciones eléctricas, es decir, no se aplica en otro tipo de proceso industrial, ¿no? Ni minero, ni de fabricación, etcétera, no, es un protocolo diseñado específicamente para subestaciones eléctricas. Entonces acá, por ejemplo, me gustaría saber si hay alguno que ha conocido, tiene alguna idea, ha interactuado con, con este protocolo, ¿no? Que actualmente ya es la norma prácticamente, todas las subestaciones tienen al menos las subestaciones
nuevas que están ingresando en el sistema tienen estos protocolos. Entonces, actualmente conocer 6850 es lo básico que tiene que conocer alguien si quiere trabajar en la parte de control, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del protocolo. Parte, acá justo no estoy comentando, pero vamos a atender en lo posible. Ojalá que dependiendo de la interacción con ustedes y el avance que podamos ver, vamos a hacer unas pequeñas prácticas con el protocolo 61850 para hacerlo llegar a un gateway, ¿no? Les voy adelantando. Y la idea es que ustedes interactúen, que ustedes también puedan participar y poder configurarlo, que es lo importante, porque así entonces como se aprende, ¿no? Estas partes, ¿no? De ahí tenemos el módulo 5 que vamos a juntar lo que es el mantenimiento, una parte muy rápida de los mantenimientos que tiene un sistema de control, que son mantenimientos prácticamente de resguardo de información, porque realmente los sistemas de control no es como en lo que pasa en las subestaciones, que tienes que hacer limpieza, por ejemplo, de aisladores, pruebas dieléctricas a los equipos o inyección a los relés, ¿no? Los sistemas de control prácticamente se prueban a diario porque están en funcionamiento constantemente. No es como un interruptor que puede estar cerrado todo un año y solamente opera 2 veces al año, o cuando hay una falla. Un sistema de control se prueba constantemente, ¿no? Entonces, mayormente los mantenimientos que tiene es el cuidado al equipo propio en sí, como si se tratara de una computadora o algo así. También algunas eh, recomendaciones de cómo se debe hacer la gestión de anomalías, por ejemplo, qué criterios debo de tener yo al momento de que se me presenta una posible avería en un sistema de control. Entonces, con eso nosotros podríamos entender cómo atacar un problema cuando se presente, ¿no? Entonces son recomendaciones para que nosotros podamos tener, mira, si me llama el centro de control y me dice, oye, ¿sabes qué? Se ha presentado una falla de comunicación con una celda. Entonces, es muy distinto cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? El problema perdió la supervisión de toda la subestación. Entonces, el lugar donde tú tienes que comenzar a buscar depende mucho de las cosas que estén perdiéndose la supervisión, ¿no? Y uno de los últimos puntos es el uso de los esquemas de control. Los esquemas de control, como podrán, son esquemas que se utilizan para no reemplazar, pero sí para ayudar a ciertas limitaciones que puedan tener los, los esquemas de protección propiamente dicho, ¿no? Es decir, es utilizar el sistema de control para cubrir ciertos problemas que se puede tener a nivel de sistemas de protección. Vamos a ver un ejemplo un poco más adelante y cómo podemos utilizar los sistemas de control para proteger equipos. No estoy diciendo que reemplace a un relé o una protección, pero sí ayudan en ciertas circunstancias o en ciertos requerimientos que requiere el sistema, porque actualmente ya tenemos sistemas un poco más enmallados, un poco más grandes, entonces requieren que se utilicen, por ejemplo, los PMU, por ejemplo, ¿no? Si yo necesito a veces que tengo una desconexión de una línea y eso va a generar una sobrecarga en la otra línea paralela, entonces yo requiero disparar la carga, ¿no? Y a veces esa carga no tiene que disparar porque hay una falla, pero sí porque se presenta una sobrecarga. Entonces, esos disparos, por ejemplo, es mediante esquemas de control, que se puede usar de esa manera, ¿no? Justo vamos a hacer acá, volviendo a lo que es el módulo 1, vamos a ver una pequeña introducción a lo que sería, voy a hacer un repaso de casi todos los temas que se va a ver con unos pequeños adelantos o pinceladas. Pero para eso me gustaría, no sé, conversar con alguno de ustedes que tenga alguna experiencia, no sé, me animo a preguntarle a, no sé, por ejemplo, Diego Maguiña, ¿tiene alguna experiencia, por ejemplo, en sistemas de control?
o conocimiento de subestaciones, o a ver si alguno se anima. No, acá digamos justo dice que no, no ha conocido. Uno, pero donde laboro. ¿O puede Hola, abrir el sí. micro? Sí, Buenas noches. sí, te escucho, Diego. Mario González. Ah, Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? Solamente una pequeña Dígame. experiencia, ¿no? Que cuando íbamos a las paradas de planta de cierta mina, pedíamos, ¿no? los sistemas de bloqueo a la estación, ¿no? A la Mm, subestación. Entonces, ujú, en la parte de instrumentación y control, a veces también hacíamos mantenimiento a los ujú, RTUs que están ahí dentro, ¿no? correcto. Pero me imagino que iban amarrados a lo que es el sistema ahí que era al embrague y todo ello, ¿no? Es más o menos a eso hace referencia el curso, o puede Sí, ser vamos a diferente. hablar directamente de sistemas de RTUs, pero aplicados a subestaciones eléctricas que también utilizan RTUs. Por no decir que uno de los primeros sistemas de control implementados en las subestaciones han sido las RTU, que fueron las primeras que se utilizaron para crear lo que es el nivel 3. Eh, el Allen Bradley, por ejemplo, en subestaciones eléctricas mayormente se utiliza para monitoreo de transformadores, para lo que son las mediciones propias de los equipos. Eh, no está muy usado para subestaciones, lo utilizamos, por ejemplo, para sistemas contra incendio, por ejemplo, los Allen Bradley. Son equipos muy robustos. Si he tenido la oportunidad de manejarlos, sí lo manejamos en la parte eléctrica, pero, por ejemplo, tú trabajas, por ejemplo, en plantas, ¿qué tipo de planta trabajas? Eh, bueno, mantenimiento de parada de planta de instrumentación, diferentes. Ujú. Pero ¿qué proceso hacen ahí? Eh, proceso. Es decir, ¿es minera o Mineras. mineras, claro. Ujú. Es decir, claro, ahí trabajan bastante con lo que son los PLC. No, justo, por ejemplo, cada proceso, por ejemplo, las subestaciones eléctricas son lo que son procesos eléctricos mayormente. Este, ahí se trabaja mayormente con los que son los gateway y en algunas estaciones con RTU, muy poco con PLCs, normalmente para monitoreo de ciertos equipos, como te indico, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Este, por ejemplo, acá tenemos una primera repasada, justo acá me dice Edgar Zapana, en integración de señales. Es decir, ¿qué tipo de integración de señales has trabajado, Edgar? Hasta que nos escribe Edgar. Aquí el compañero Diego Maía, por ejemplo, dijo automatización en transferencia automática. Por ejemplo, el tema de la transferencia automática es muy importante, por ejemplo, ¿no? Es decir, para los que no conocen un sistema de transferencia automática, y en el caso aplicado a subestaciones, normalmente las subestaciones eléctricas son alimentadas en gran medida por lo que sería el distribuidor local, o son autoalimentadas si es que está en una zona alejada a través de los transformadores de potencia, se saca normalmente a través del devanado terciario, se pone un transformador, por ejemplo, de 10 a 380 y con eso se alimenta en la subestación. Y cuando se va esa alimentación, debería entrar el grupo electrógeno. Es decir, en el caso podría agregar ese tema de transferencia automática que detecta la salida de alimentación de luz del sur o del norte o Enel, por ejemplo, y él automáticamente lo que hace es conectar el grupo electrógeno y desconectar las cargas no esenciales. En el caso de las subestaciones eléctricas se tienen dos tipos de cargas. Se tiene la carga esencial, que normalmente son los relés, los rectificadores que van a seguir cargando las baterías, y la carga no esencial, que normalmente son los aires acondicionados, algunas iluminaciones perimétricas, todo lo que no está directamente relacionado a al proceso de la transmisión de electricidad. Este, Suponiendo que la transferencia no funciona, ahí es donde entran las baterías. Pero, por ejemplo, un proceso que a veces en las subestaciones eléctricas
a veces lo pasan muy tibiamente. Es muy importante el tema de las transferencias automáticas. Es vital. En una subestación, si su transferencia automática no funciona adecuadamente, la subestación prácticamente tiene sus minutos contados, sus horas contadas, porque normalmente una batería tiene una capacidad de independencia de 8, máximo 12 horas, ¿no? Entonces, si la transferencia no funciona, va a requerir pues que el personal vaya corriendo a ver la manera como arrancar el grupo, ¿no? Entonces, sí me ha tocado configurar un par de veces esos equipos de transferencia y sí, sí tienen sus curiosidades. Sí, muchas gracias ahí, Diego, por compartirlo. No. Entonces, por ejemplo, este es uno del ejemplo de lo que vamos a ver en el módulo 1, que es en el estado de arte de los sistemas de control. Y acá se explica inicialmente, ¿no?, de qué consiste los sistemas de control. Como yo les había adelantado, pues es para controlar y miden las señales provenientes de la subestación. Se permite monitorear el comportamiento del sistema eléctrico y esto se permite tomar la decisión. ¿Por qué es importante por qué es importante monitorear los sistemas, ¿no? Porque nos permite al operador del sistema tomar decisión. Por ejemplo, si nosotros vemos que se está presentando una sobrecarga en un equipo, un transformador, por ejemplo, nos puede tomar la decisión por ejemplo, avisar al COES: oye, ¿sabes qué? Mira, este equipo, de un equipo se está sobrecargando, vas a tener que solicitar al distribuidor que haga rechazo de carga, ¿no? Entonces, son el tipo de cosas, ¿no? Mira, la tensión en el norte está que se me sube. Entonces, ¿qué opciones tengo? Ah, ya, mira, tengo que meter un reactor, o coordinas la desconexión de algún tipo de elemento para bajar la potencia reactiva en el sistema, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo de lo que sería un sistema de control. Acá lo que se tiene es, por ejemplo, un anillo en RCTP, correcto, con varios equipos. Y una de las cosas que vamos a estar hablando bastante son de los niveles, ¿no? En los niveles de operación en subestaciones estamos hablando prácticamente de 5 niveles. El nivel 0 es el equipo, es el nivel a nivel de patio, es cuando estás frente al equipo. Es estás prácticamente en patio en directo con el equipo, ¿no? De ahí el siguiente nivel que tenemos es el nivel 1, donde aparecen los controladores de bahía. En los controles de bahía, a través de ellos, lo que nos da es una distancia entre el patio, donde se generan las maniobras, donde, por ejemplo, hacer una maniobra frente a un interruptor de potencia puede ser riesgoso, porque el equipo puede explotar o algún fenómeno que pueda suceder. Entonces aparecen los equipos en nivel 1, que le dan cierta distancia al operador de estos equipos a estos, ¿no? Entonces, esto es importante, la aparición de los equipos de nivel 1. Todavía aparece el segundo nivel, que es el IHM, que normalmente es local, es decir, él monitorea solamente esta subestación, ¿no? Y de ahí tenemos lo que es el nivel 3, ¿no? Que en este caso sería el centro de control de la empresa requerida. Por ejemplo, el Centro de Control de Luz del Sur, Enel, Hidrandina, Electrocentro, REP, todos tienen su centro de control que monitorean sus equipos, pero sobre ellos hay un cuarto nivel que sería el COES, que monitorea todo, ¿no? Por algo él es el operador del sistema, ¿no? Entonces, a lo largo de toda esta parte, nosotros nos vamos a centrar en estos niveles, en el nivel 1, 2 y 3, que es la parte de control, ¿no? Entonces, a continuación, yo les voy a mostrar es más o menos cómo va evolucionando, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá lo que yo llamo la hoja de ruta que vamos a ir elaborando del curso, y vamos a ir viendo cómo esto va evolucionando, ¿no? De algo muy sencillo, y va creciendo, creciendo, y el sistema se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos primero, no? Cuando recién aparecieron las primeras subestaciones, cuando se dan cuenta, de una diapositiva a otra desapareció todo.
¿no? ¿Y qué pasaba? Que normalmente que teníamos en una subestación, teníamos el nivel cero siempre ha existido, ¿no? Porque de alguna manera se tenían que conectar los equipos, que normalmente son el transformador de tensión, el transformador de corriente, los seccionadores, y tenemos acá lo que son los interruptores de potencia, el equipo de patio que están instalados ahí, ¿no? Aparte, bueno, tenemos los pararrayos, las trampas de onda, etcétera. Pero normalmente, ¿qué se tenía? Se tenía los equipos de nivel cero que se conectaban a nivel de cobre, que es representado por esta línea negra, y que llegan unos mímicos, ¿no? Unas paredes grandazas con equipos ahí, con un montón de luces ahí, y el operador tenía que prácticamente pararse ahí y tomar las medidas. Todo era de manera analógica, ¿no? En ese momento. De ahí que aparece la RTU, justo lo que comentaban los compañeros. Tenemos la RTU que recibía la información en cobre, le llega toda la información cableada, proveniente de patio, es decir, de acá salía un manojo grande, ¿cómo se llama?, de cables que llegaban hasta la RTU, igualito otro manojo de cables desde el seccionador, desde el TC y desde el TT, ¿no? Y todo llegaba cableado. Y aún conservábamos un mímico, ¿no? Porque igual el operador localmente requería ver la información para irla monitoreando, pero ya aparecía un centro de control, ¿no? Este centro de control recibía a través de la información a través de un protocolo de comunicación, ¿no? Que podía ser el ICCP o el 101, que fue el que al menos hasta por lo menos unos 15 años atrás era el que predominaba, ¿no?, en el sistema, ¿no? Que era el protocolo 101 serial, ¿no? Entonces, esta es la primera aparición de la CRTU, que de un equipo de control, ¿no?, que permitía monitorear. De ahí aparecen ya los controladores de bahía. Es decir, continúan los RTU, pero ya aparecen los controladores de bahía y aparecen los gateway. Pero en este caso, si se dan cuenta, por ejemplo, el cobre acá se queda en los controladores de bahía, o alguna otra señal llega al RTU, normalmente, por ejemplo, algún equipo de monitoreo de los transformadores, sistema de monitoreo de temperatura, por ejemplo, las transferencias automáticas llegan a través de un RTU para que por protocolo vayan a un gateway. En un gateway toda la información va a través de protocolo, él ya no le llega nada de cobre, le llega toda la información a través de protocolo, a través en esta línea representada aquí en color medio naranja, sería a través de fibra óptica o algún puerto TCP. ¿Qué aparece acá? Los mímicos ya no tienen sentido porque ya aparece el IHM. El IHM ya reemplaza al mímico, entonces ya no necesito tener todas esas luces prendidas que se prendían y apagaban, sino ya tenía un equipo con un IHM bastante básico, pero ahí funcional, ¿no? Y todos estos equipos de nivel 2 son los que reportan al centro de control y así se va creando un sistema cada vez un poco más complejo, ¿no? Entonces, acá se dan cuenta que, por ejemplo, todo el cobre llegaba a la RTU. Ahora no. Ahora parte del cobre se distribuye a los controladores de bahía y otra parte se va a las RTU, ¿no? Ese es como el paso, una siguiente generación de sistemas de control en subestaciones. Pero ahora aparecen lo que son las subestaciones digitales, que es lo que está ahorita en boga, ¿no? Ahorita todo es subestación digital, subestaciones que ya, como se dan cuenta, desde la primera figura donde el cobre llegaba a todos lados, el cobre virtualmente se ha quedado solamente en el nivel cero, en el patio. Por ejemplo, todas las líneas negritas que teníamos acá desaparecieron, ¿no? ¿Y por qué? Porque el cobre aparece este equipo que se llama Merrin Units. Y este equipo lo que hace es recibir la información de patio, es decir, físicamente el Merrin Unit, si acá lo tuviéramos, ahí lo vamos a mostrar durante el curso algunas imágenes, y eso que a continuación también lo vamos a ver. El Merrin Unit estaría acá al costadito. Entonces el uso de cobre se reduce drásticamente. Ya no teníamos tantos las canaletas
Cualquiera que ha ido a alguna subestación se ve que hay unas canaletas llenas de cables. Perdón. Y ahora el cobre se queda prácticamente en el patio y toda la información va a través de fibra óptica a los controladores de bahía y desde los controladores de bahía también se va a los gateways. Entonces, eso hace que los trabajos, por ejemplo, civiles en una subestación se reduzcan grandemente, ¿no? Porque a veces mucho el costo justo en la construcción de una subestación se va en la parte civil, más que en la parte eléctrica, paradójicamente. Curiosamente, casi toda la información casi todo el presupuesto de una subestación se va en obra civil, más que en los propios equipos eléctricos, aunque parezca increíble. Entonces, como se dan cuenta acá, la RTU queda relegada a ciertas funciones menores, como lo son los equipos de servicios auxiliares, rectificadores, todo equipo que no trabaje en protocolo, y en este caso es el que ya habíamos mencionado, el protocolo 61850 edición 2, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá aparecen lo que se llama las famosas señales, los sample values, que es, por ejemplo, yo acá recibo las señales de tensión y corriente, que antes normalmente yo las cableaba directamente, tiraba mi cable desde el TT y el TC hasta el relé, hasta sus entradas analógicas, y ahí él sacaba esos valores. Ahora no, esta información llega solo a la Merring Unit y las tensiones y corrientes ya llegan al relé como una señal digital discreta, ¿no? Eso también lo vamos a ver en la parte de la explicación de subestaciones digitales y en la parte también del protocolo 61850 vamos a hablar un poco de los sample values para que veamos cómo trabaja, cómo funciona, cuál es su filosofía, ¿no? Entonces, eso es lo que es una subestación digital, ¿no? Que es actualmente lo que se tiene, ¿no? En algún momento, ¿no? Todavía se está hablando en algún momento ya hasta desaparecer esta línea de acá. Esa es la próxima meta que posiblemente en unos pares de años es que este pedacito de cobre termine de desaparecer. Es decir, y ya salgan los peces ópticos, por ejemplo, que ahorita, bueno, solamente están a nivel de laboratorio o alguna que otra aplicación, pero la idea es en algún momento terminar de desaparecer. No sé qué tanto llega a desaparecer el cobre de una subestación, pero esa es lo que apunta la tecnología, ¿no? Pero vamos a hablar de eso un poco para que tengamos una idea de cómo trabajan estas subestaciones, que en el Perú tenemos ya varias subestaciones aquí que están operativas. Por ejemplo, tenemos de parte de REP, tenemos en la subestación Socabaya en Arequipa, se tiene una subestación digital de 138 y otros que son de Luz del Sur, que están por la zona de acá de Lima. Tienen un par de subestaciones digitales, ¿no? Entonces ya hay implementaciones, en él también tienen Medio Mundo, en el norte también tiene una subestación digital. Entonces ya en el país ya se tiene experiencia en subestaciones digitales, ¿no? Entonces no está alejado. Ahora ya prácticamente muchas subestaciones van a ir entrando en digital porque ahorran en espacio, en costos, en trabajos civiles. Entonces ya es lo que se busca. Cada vez los lugares de subestaciones se reducen, ¿no? ¿No? Entonces, esto es lo que volvemos al inicio, donde tenemos todo lo que es la hoja de ruta. Entonces hemos explicado la evolución pasito a pasito de todo, de cómo las subestaciones van incrementando y vamos a ir explicando cómo ya funciona toda esta parte, ¿no? Cómo este equipo se comunica con él y cómo llega la información de acá para acá. Eso es lo que vamos a ir hablando a lo largo del curso en cada uno de en cada una de las presentaciones, ¿no? A ver, aquí consulta. Buenas noches, una consulta. Dentro del curso va a hablar del tema de transformadores. Se va a hablar cómo ayudan en la parte del sistema de control. Es decir, el curso es netamente de sistema de control de subestaciones. Es decir, se va a hablar cómo conecto, cómo le va a llegar la información a un controlador, pero no tanto del transformador en sí, ¿no? Si esa es la consulta, ¿no? Se va a hablar de cómo le sirve una sala GIS. Y ya. No sé si me puedes, ahí me ha puesto Edgar, una sala GIS. En el caso de la sala GIS es prácticamente igual que una subestación ICE,
que es de aéreo, igual tiene sus TC y TT, que son las que utilizamos bueno, las que no conocen, las celdas GIS son subestaciones compactas, y son compactas porque están con compartimientos con SF6, para los que conocen interruptores de potencia. Normalmente en una subestación tenemos con gas F6 la cámara nada más, ¿no? Entonces, actualmente se tienen celdas que todos los compartimientos de los seccionadores, de los interruptores de potencia igual, están llenas de gas, y eso permite que el tamaño de la celda se reduzca bastante, ¿no? Y eso sirve para que una subestación, normalmente que eran muy grandes, requerían espacios muy amplios, ya se reduzca bastante, ¿no? Entonces, prácticamente hay subestaciones en Lima que son de 220, por ejemplo, que prácticamente parecen un edificio más dentro de la ciudad, no se nota, ¿no? O alguno por ejemplo, haya visto una subestación, pues se ven las torres, cómo llegan, todos los pórticos, se nota, pero normalmente en una subestación GIS es muy reducido, ¿no? Pero como les vuelvo a indicar, esta parte del curso está dirigidamente a la parte del control de los elementos que requiero para sacar información justo a esos equipos de patio, ¿no? A eso está dirigido. Si esa es la consulta de los compañeros que han consultado. Acá Lane dice con gas F6, claro, correcto. Esos GIS están llenos con gas SF6. ¿Listo? Entonces aquí justo vamos a hablar de lo que son los elementos del sistema de control. Justo ese es el módulo 2, que vamos a hablar de algunos elementos, vamos a ir adelantando uno de ellos, que son los controladores de bahía, ¿no? O los relés actualmente, porque antiguamente se tenía la lógica de que se tenía un relé, es decir, el de relé, para los que no conocen, es el equipo que tiene los algoritmos para monitorear las señales del sistema y despejar una falla, ¿no? Vamos, acá pregunta Alex, ¿vamos a hacer pruebas? Sí, se va a configurar en el caso de una CCAN Pass, que sería que es un gateway, y vamos a configurar en tal caso también el IED Scout para configurar las señales de cómo extraer las señales de control de ese IED. El relé, no, vamos a ver algunos, voy a mostrarles en el Dixie, por ejemplo, cómo yo configuro las señales desde el punto de vista de control. Hay que tener presente que este curso está dirigidamente a la parte de control, no tanto a la parte de protección. Cómo yo configuro una señal de control para yo poder mandarla. Sí, esa es la consulta. Gracias, Alex. Si tienen alguna otra duda, me vuelves a escribir, no hay problema. Sí, hay simuladores, por ejemplo, de la estación de comunicación, por ejemplo. Para simular las señales de control, sí hay simuladores como el IED Scout, que se va, por ejemplo, bueno, yo justo a los coordinadores del curso lo voy a enviar, y durante la semana los que se inscriban en el curso se les va a mandar los links para que descarguen los programas que vamos a utilizar en el curso, que prácticamente es el IED Scout, el Cisco Pocket Tracer, que es un programa que utilizamos para simular redes, que es una parte. Vamos a el programa CICAMPAS, que va a correr en una virtual. Por tema de tiempo lo voy a dar para que lo corran en una virtual, para que no demoren en instalarlo, o también voy a mandar el instalador para quien lo requiera y quiera instalarlo en su máquina. Bueno, ya lo dejo abierto a cada uno de ustedes. Y sí, la idea es que se van a utilizar simuladores, porque la idea hubiera sido, si este fuera un curso presencial, contar con los equipos ahí a la mano, ¿no? Pero como lo tenemos ahorita en este momento en modalidad virtual, lo haremos todo con simuladores, pero como digo, todo desde el punto de vista de control, ¿no? Ya. Cualquier duda, no duden en escribir así como están consultando los compañeros. Bueno, volviendo acá, en el segundo día de clase vamos a hablar lo que son los componentes, y vamos a adelantar un poco nada más lo que serían el componente de un controlador de bahía, que es normalmente lo que vas a encontrar en un IED, ¿no? Porque normalmente los equipos actualmente son modulares. Entonces dentro de los módulos vas a encontrar la fuente de alimentación,
el módulo procesador del CPU, el módulo de comunicación, los módulos de tensión y corriente, que son los módulos de analógicos, los módulos de entradas binarias, los módulos de salidas binarias y de señales analógicas normalmente de 4 a 20 miliamperios. Esto es prácticamente, para los que han trabajado con PLC, así como nos comentaba el otro compañero, Diego, creo, es prácticamente lo que tiene un PLC, ¿no? Es decir, un relé es prácticamente un IED, es un PLC, pero específicamente diseñado para sus estaciones eléctricas, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre cada uno de estos módulos, vamos a ir explicando para qué funciona cada uno de estos módulos y las características que tienen estos módulos, ¿no? Eso es lo que vamos a ir explicando en esa parte del curso. Acá hay algunas fotos, por ejemplo, esto es un controlador de bahía ABB. Digamos que es sí, por ejemplo, en sus estaciones actualmente antes se tenían lo que eran los controladores dedicados, que era simplemente para operar el sistema, abrir, cerrar, monitorear tensión y corriente, ¿no? Pero actualmente, ya que se han desarrollado bastante los procesadores, y ya son más robustos, y tienen mayor capacidad, ya se le ha metido más funciones, entre las cuales son las funciones de protección, ¿no? Que antes eran separadas, ¿no? Antes no se juntaban, ahora ya están juntos, y eso también reduce un montón el tema de costos, ¿no? Entonces acá tenemos algunas vistas de cómo se ve un equipo. Acá están las entradas analógicas digitales, estas que se ven acá en el lado derecho. Acá su entrada de fibra, que usará por acá. Todo lo que llega cableado sale acá en el protocolo, por ejemplo, ¿no? Y acá están las salidas y entradas binarias, por ejemplo, ¿no? Y su fuente de alimentación, ¿no? Entonces, así normalmente son lo que podríamos decir, entre comillas, los PLC que se utilizan en las subestaciones eléctricas. Acá está lo mismo, pero en Siemens. Por ejemplo, acá tenemos igual la pantalla, los botoneras, algunos LED de error, etcétera. Y acá tenemos, como se llama igualito, las entradas analógicas, que son estas de acá. Acá, bueno, no se nota tanto como en el ABB, entradas binarias, etcétera. Y así todo llega cableado, ¿no? Como se dan cuenta, el cableado ya llega acá y de acá, finalmente toda esta información que llega cableada, como finalmente la tecnología ha hecho que simplemente toda esta información salga en estas fibritas, ¿no? De ahí vamos a hablar sobre, en la clase anterior vamos a hablar así detalladamente cada uno de los elementos, y acá vamos a hablar sobre ya comunismos, ¿no? Lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces acá una de las primeras redes de control con redundancia es el RCTP, que es el Rapid Spanning Tree Protocol. Vamos a explicar el tema de los pesos, cómo se configuran, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, en tal caso, para los que quieran verlo, lo pueden ver acá, pero vamos a hacer un ejemplo con el Cisco Pocket Tracer para que vean para qué sirve una configuración RCTP. Porque como les había comentado, normalmente nosotros tenemos en nuestra casa normalmente un router, ¿no? Y ese router es el que alimenta radialmente todos los equipos, ¿no? Y si ese equipo se va, perdemos toda la comunicación. Pero en las estaciones eléctricas no puede pasar eso, pues, imagínense. Entonces, para eso tenemos sistemas redundantes que hacen que si un equipo se pierda, la comunicación encuentra otra ruta para llegar, ¿no? Esa fibrita que está ahí normalmente conectada, llegue a otro lugar. Llega al gateway, que es este de acá. Entonces, por ejemplo, en una red RCTP simple, normalmente que tenemos los IED, que son estos equipos que tenemos acá. Esos IED son los que están recopilando la información. Es decir, estos de acá, estas cajitas son estos equipos que ves acá, son representados por estas cajitas. En el curso vamos a explicar qué significan estos números, ¿no? Pero normalmente las redes de comunicación, las redes industriales, como cualquier tipo de red, cuentan es como si fuera un sistema de regadío, un sistema con agua, que tiene que tener
tiene que fluir de una manera ordenada, tiene que fluir hacia un río, todos los canales tienen una manera que fluyen hacia un sitio, ¿no? Porque si no se inunda. En las redes es algo muy parecido, ¿no? Entonces, para eso, los equipos, como yo sé que esta señal tiene que ir por acá y no por acá, y tiene que llegar hasta acá, porque a esto se les llaman pesos. Entonces, con eso tú vas direccionando, porque tu objetivo es que este equipo de acá, por ejemplo, este equipo de acá, la información de él llega hasta arriba. Ese es el objetivo que tú tienes. Entonces, tú tienes que configurar adecuadamente esos pesos y vamos a hacer unos ejemplos con el Cisco Pocket Tracer para que ustedes mismos se den cuenta cómo el hecho que yo varíe estos números hace que la información se pierda o llegue hasta el gateway, ¿no? Que es la meta de todo equipo, ¿no? Entonces vamos a simular, por ejemplo, vamos a aprovechar acá para adelantar esta pequeña partecita, porque esta parte es muy interesante porque lo va a servir para entender el concepto. Vamos a poner un poquito la pluma y vamos a simular, por ejemplo, vamos a ver un momentito que se ponga el lápiz acá. Perdón. Entonces vamos a simular que yo tengo normalmente cómo fluye la información. Por ejemplo, fluye por acá hacia acá, y ahí agarra y saca para acá, ¿no? Y la meta es que la información llegue hasta acá. La meta es él, ¿no? Entonces acá que yo estoy midiendo tensión, corrientes, entradas binarias, entradas de temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tomo acá y entonces vamos a ver, mira, la información está fluyendo de esta manera. Entonces, ¿qué hace esta red acá? Ponte que esta fibra se malogra, se rompe. Por casualidad la chango y la rompo, ¿no? Entonces se corta acá. Entonces, ¿qué va a pasar? La información va a fluir por acá. Y eso lo vamos a ver en los pequeños ejemplos que hay, pequeños, pero básicos para nosotros poder entender cómo funciona esto, ¿no? Y esto es lo que nos va a ayudar, ¿no? Entonces son ejemplos sencillos para que entendamos los conceptos, porque finalmente, pongámonos que yo pierdo la comunicación de este equipo, entonces yo tengo que tener criterio, mira, mi red funciona de esta manera, entonces yo tengo que buscar este tramo con este tramo, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a través de los ejemplos. Si tienen alguna duda, con toda confianza. Ese carril está jugando bien, ¿no? A ver. Creo que a alguien se le ha prendido el audio. Ya. Entonces, vamos a la siguiente. Y acá se muestra un ejemplo de cómo se llama, de una red ya implementada en RCTP. Por ejemplo, que se presentan acá lo que son unos switches de cabecera, por ejemplo. Y la señal, por ejemplo, en Siemens, los equipos de Siemens tienen la capacidad de hacer el RCTP. Entonces, van a ver cómo la señal va a través de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se abriese, por ejemplo, esta ruta, le queda todavía a través de acá y la información fluye en estos dos sentidos, ¿no? Tendría que romperse según enlace para que este equipo pierda comunicación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir, con algunos ejemplos, ir entendiendo cómo trabaja, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de una red ya implementada, ¿no? Ya ahí en lo que son los protocolos de comunicación, de todo lo que se va a hablar, acá vamos a comenzar con lo que es el modelo OSI, que son las diferentes capas que se utilizan en una red industrial, y vamos a ir explicando cada una de estas, ¿no? La capa 1, la capa 2, la capa 3, que normalmente son los que, al menos en los que han trabajado alguna vez han escuchado de redes o han escuchado a algún ingeniero de telecomunicaciones, a veces también a mí se me hace complicado entenderles. Hablan, no, que mire, este equipo es de capa 2 o de capa 3, por ejemplo, ¿no? Entonces acá vamos a explicar un poco de qué consiste cada una de estas capas, conceptos para que nosotros no estemos tan perdidos cuando viene alguien de telecomunicaciones. Y son las diferentes capas que utilizan, ¿no? Todos los programas que utilizamos, aunque no lo crean nosotros, trabajan con capas. Es decir, ahorita tu Facebook que tú hables, o tu Twitter, o cualquier programa que ustedes abran, utilicen,
van a encontrar esas capas de comunicación, ¿no? Entonces acá hay unas pequeñas explicaciones de cómo trabajan estas capas, que tienes la capa física, que es tu puerto de comunicación, que en este caso sería tus puertos de Ethernet, la enlace de datos, que son los switches, normalmente los que tienes en tu casa, ¿no? Esa es lo que sería una capa 2. De ahí vendría lo que es la capa 3, que ya aparecen los equipos router, que es cuando tú enlazas varias redes. En este caso tú tienes, por ejemplo, el router, ese de tu equipo de telefónica es un router, porque él te une con otra red mayor, ¿no? De ahí lo que es la capa de transporte, ¿no? Que la capa de transporte es la capa donde tenemos ya toda la parte de telecomunicaciones, ¿no? Las antenas, lo satelital, todo eso se le llama la capa de transporte. De ahí tienes la capa de sesión. Por ejemplo, cada equipo, por ejemplo, cuando tu equipo se conecta a un programa o a un aplicativo, por ejemplo, cuando se conecta a, no sé, tu Uber, tú te conectas a un servidor de Uber y ahí se genera una sesión entre tu celular y el servidor de Uber donde se conectan, ¿no? Entonces eso se le llama sesión, ¿no? Esa es una manera en que los equipos también se conectan entre sí. Entonces lo que se llama la capa de presentación, que es una capa propiamente de los equipos donde ellos hablan su protocolo. Es decir, si ahorita cualquier comunicación, por ejemplo, esta misma comunicación que estamos teniendo nosotros, que se evidencia en esta presentación que les estoy haciendo, toda esa información, si lo vemos a nivel de tramas, vamos a ver valores así, ¿no? Que no se entienden, ¿no? Pero que finalmente son reflejadas en un valor real, ¿no? En el caso de subestaciones eléctricas, toda la información va de una manera con una traza de datos que no se entiende si tú lo ves así con un bloc de notas, pero que finalmente se refleja como un valor de 220 kb, 50 MBA, 50 MBA, 100 amperios, etcétera, ¿no? Y finalmente, esta parte que se dice la capa de presentación, creo que me faltó una diapositiva que era la aplicación, que es la que tú ves exactamente, ¿no? Es decir, ahorita esta pantalla, esta sería lo que sería la ventana de aplicación, ¿no? El resultado final es la de aplicación. De ahí lo que habíamos comentado, que era la parte de la parte de mantenimiento que se van a hablar, y también lo que es la parte de aplicación de los sistemas de control aplicado a protecciones, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo el sistema de control nos puede ayudar a reemplazar algún problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les pongo un caso que a veces puede parecer un poco frecuente, pero a veces sucede, que es, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos la entrada de una radial, tengo dos transformadores de potencia que alimentan a varias líneas radiales. ¿Ya? Y a veces nos ha pasado que ingresa, por ejemplo, ingresa una empresa y dice, mira, yo sabes que tengo que alimentar una nueva carga urgente, pero esta carga es de tanto valor. Entonces acá, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos dos transformadores que son de 100 megas. La carga en total sería 70 megas. Nosotros podríamos decir, oye, ¿sabes qué? Con 100 megas, si la carga es 70, yo voy a estar sobrado, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? El problema puede ser que si por algún motivo alguno de estos dos transformadores sale fuera de servicio, ya estaría con sobrecarga. Entonces, normalmente, ¿qué haríamos? Ah, no, pues si el transformador está en sobrecarga, que dispare el tráfico, ¿no? Sería la solución, por así decirlo, más fácil, ¿no? Finalmente, los relés, los transformadores vienen con sobrecorriente de fases o también vienen con su protección de sobrecarga y él va a disparar, pues, ¿no? Pero la idea es ser un poquito más selectivo, no simplemente disparar y perder todas las cargas. Ese no es el objetivo. El objetivo es ser un poquito más selectivo. Entonces, como él entró último, él dice, mira, ¿sabes qué? Yo me sacrifico. Entonces, una de las maneras de hacerlo es mediante un esquema de control, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Mira, si se detecta en el sistema que uno de estos dos transformadores sale y la suba de todas las corrientes sobrepasa el valor, sácame a mí, ¿no? A veces cuando ingresa una carga que no ha sido planificada, se le dice, mira, ¿sabes qué? Vas a poder ingresar al sistema
pero ojo, que si se presenta una sobrecarga en el sistema, yo voy a priorizar a la población, ¿ya? A la ciudad que alimenta hospitales, casas, colegios, y tú, como carga industrial, bueno, serás sacrificado, ¿no? Y bueno, y el que se conecta afecta, ¿no? Entonces, a eso es lo que se procede a hacer acá, ¿no? Entonces, de una manera más inteligente, lo que se hace es simplemente implementar un sistema de control, ¿no? Entonces, para esto, yo implemento una lógica donde le digo, sabes que yo voy a monitorear que que los dos interruptores están abiertos y que el ajuste de, por ejemplo, de sobrecorriente de fases sobre un tiempo determinado sea tal. Y si es así, me dispares a mí, ¿no? Entonces, de esta manera, si este transformador, por ejemplo, de aquí sale fuera de servicio, vamos a poner acá, plumita. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese acá que este transformador sale fuera de servicio, entonces esto de acá ya estaría sobre 70 megas, 70 MVA, entonces ya comenzaría a sobrecargarlo. Entonces apenas detecte que esta sobrecarga, se presenta una sobrecarga, que se le pone un tiempo, ponte, no sé, pues 500 milisegundos, un tiempo así, simplemente la lógica, él recibe la señal de acá, recibe la señal acá, él acá tiene su relé, vamos a ver, esta parte creo que está implementada acá, entonces acá justo se puede ver que él envía tengo él su propio relé y él recibe las señales de posición de los interruptores y también de los ajustes sobre corriente de los dos relés. Esto lo recibe por protocolo, que puede ser el 6850. A través de algo que se llama señales bus, que nosotros también las vamos a explicar. Cuando hablemos del protocolo 6850, vamos a hablar de las señales de señales MMS, que son las que mandan hacia un nivel superior, que es el gateway, y las señales GUS, que es a nivel de comunicación entre equipos. Normalmente, si yo hubiera querido hacer esto, ¿qué hubiera tenido que hacer? Agarrar la señal de de estos 4 equipos, de los 4 interruptores, y se lo hubiera tenido que cablear a este equipo. Ahora ya no es necesario que yo le cablee. Es suficiente que yo se lo saque al equipo que ya lo tiene, que en este caso son estos dos relés de acá, que él ya tiene cableadas estas señales y yo se le envío por protocolo. Entonces con eso que me ha aliviado intervención de los equipos, intervención del cableado, la posibilidad de alguna desconexión indebida, porque simplemente por implementar este protocolo, el riesgo se minimiza, no desaparece, pero se minimiza bastante. Entonces todas estas señales lo que hacen es él ya mandarlas a través del protocolo y finalmente se tiene una solución ahí, ¿no? Entonces es una manera muy limpia de implementar un esquema de protección del transformador que se desconecta, ¿no? Utilizando el sistema de control, ¿no? Porque, como les digo, si no, yo hubiera tenido que agarrar y mandarle cablear a la FEA, por ejemplo, un contacto de acá y cableárselo a este interruptor, ¿no? Pero si ahora con los protocolos de comunicación nos dan este tipo de flexibilidad en el sistema, ¿no? Entonces, tenemos en esta parte más casos que vamos a ir mostrando de cómo implementarlos. Si alguno tiene por ejemplo, algún problema parecido en su planta, lo puede presentar y acá podemos ver una posibilidad de solución, unas recomendaciones, porque sería interesante que con casos prácticos que ustedes puedan haber tenido o algo que hayan leído, bienvenido sea, lo envían y se analiza y presentamos acá una alternativa de solución, ¿no? Eso sería, ¿no? Y eso sería en parte una vista muy rápida de lo que va a consistir el curso en cada uno de los módulos a lo largo de las 5 sesiones que se tendría. La idea es que, como les digo, el participante tenga una noción de lo que encontraría en una subestación eléctrica. Principalmente, como les digo, el curso está dirigido a sistema de control de subestaciones. Y la idea es que así puedan
Acá, por ejemplo, Leibniz nos pone, ¿es similar a un tablero de rechazo de carga? Sí, podría decirse que sí, pero por ejemplo, acá está asociado por el tema de la sobrecarga. Pues normalmente los rechazos de carga, por ejemplo, los relés de rechazo de carga normalmente están asociados a delta de frecuencia y en algunos casos por delta de tensión. Pero, por ejemplo, en un caso de una sobrecarga no sucede, mi frecuencia se mantiene igual ¿cómo se llama? Y mi tensión se mantiene, ¿no? Entonces, ahí lo que funciona normalmente es el esquema, la sobrecarga del trafo que saca todo el trafo, ¿no? Entonces, lo que se quiere evitar en este caso es sacar todo el trafo, sino simplemente sacar una de esas radiales. Pero sí, es algo muy similar a eso, Leslie. Pueden sacar curso de protecciones. Yo tengo entendido que sí tienen un curso de protecciones. Ahí dentro del caso lo podría confirmar los amigos, los coordinadores. Pero sí tienen cursos de protección. Yo no lo dicto, pero sí debe haber otros. Pero esta parte, como yo lo trabajo, porque yo trabajo como también especialista de protecciones, conozco también bastante de este tema, ¿no? Pero ahorita el curso está dirigido a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, para los que estén interesados y los que se lleguen a matricular, si quieren ver un poquito más de la parte de protecciones, pero siempre cuidando que sea de la parte de control que está dirigido el curso, se le puede aumentar. Eso sí, nos van indicando qué expectativas tienen. Me gustaría saber cuáles serían las expectativas que también tengan del curso, ¿no? Eso sería todo lo que les tenía que presentar ahí. No sé, Jorge, si estás por ahí. Sí, 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 claro. Sí, ingeniero, más bien, ¿alguien tuviera alguna duda o consulta para ya para cerrar este seminario? Para que lo pueda. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿La clase qué día serán? ¿Qué día van a hacer? ¿Cuándo arrancaríamos? Por favor, ahí sí puedo contestar esa parte, Jorge. Van a ser los lunes y miércoles. No, pero lunes y no, habíamos quedado, no, era martes y viernes. Sí, sí, martes y viernes, disculpe. Sí, sí. Martes y viernes arrancamos el viernes 25. Martes y bien. Ya, ingeniero, gracias. Ujú. ¿Otra consulta que tengan sobre el curso o qué creen que podría venir? Por ello, se puede ir adicionando acá si se interesa un poco más de la parte de protecciones, pero aplicadas a la parte de control, yo los puedo añadir. Claro, podría ser de repente, o no sé si lo va a tocar, los actuadores que van amarrados a los controladores, digamos la ficha técnica o algo, ¿no? De qué, qué actuador va, por ejemplo, en el IN HB01, qué actuadores van para esos controladores. Ya, listo, yo puedo poner ahí un poquito más de detalle. Sí, no habría problema de poner un detalle al menos de cómo un par de planos más como para que sepamos de dónde viene. Sí, muchas gracias más bien por la recomendación. Ahí Jan pone celdas. Entiendo que estaba preguntando las celdas, me imagino. Bueno, ahí vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo son las celdas, ¿no? En la parte de los componentes del sistema, ¿no? ¿Alguna otra consulta más? Bueno, si no cualquier cosa, bueno, pueden consultarles a los amigos de Intesla para que cualquier duda o consulta que no la puedan hacer ahora o tengan idea después. La idea, me gustaría tenerlos a todos ustedes el día viernes de la próxima semana. Para los que se vayan matriculando, yo justo este fin de semana le estoy entregando todo lo que se va a utilizar como parte del curso. La idea sería que todos los compañeros que se lleguen a matricular lo tengan descargado para que también sea más fluido, todo lo tengan listo, ¿no? ¿Listo, Jorge? Gracias. Muy amable. Gracias. Listo. Entonces, los espero la próxima semana.